Bienvenidos a Lo que se logran conectar. Mi nombre es Mónica Rementería, Head of Partners y Alianzas en Thomson Reuters, líder mundial en tecnología e información, que en colaboración con LexLatin han conformado un panel el cual moderaré y donde debatiremos sobre el futuro de las firmas legales en un mundo en disrupción. Hago presente que durante la sesión podrán ir haciendo preguntas en el botón de Q&A, donde al final daremos un espacio para las respuestas. A continuación, la presentación de los ponentes. Comenzaremos por Rosa Rascón, consultora senior de Legal Tech para Latinoamérica en Norte en Thomson Reuters. Rosa es abogada del Tecnológico de Monterrey y maestra en Derecho de Tecnologías de la Información en Infotech. Además cuenta con una maestría en Social Innovation en Undergraduate en London School of Economics and Potential Science. Es autora de capítulos en los libros Hacia una Justicia 2.0, publicado en 2016 por la Universidad de Salamanca, España, y del libro Ciberprofesionales, obra colectiva sobre el uso de las TICs, publicado en el 2021 por la editorial Tirano Blanche, así como de artículos publicados en el periódico El Economista, entre otros. Es miembro de la Asociación Europea de Legal Tech, la Barra Americana, Colegio de Abogados, la ENADE y la Sociedad Jurídica Internacional de Honor. Rosa ha dado conferencias en México, España y Perú en materia de protección de datos, derecho digital, entre otros temas. Bienvenida, Rosa. Eugenia Navarro. Eugenia es socia directora de Tama Projects, ingeniera industrial, madre de 3 hijos y fundadora de LOIS, Legal Operations Institute Studies. Es profesora de SADE, donde dirige diferentes programas sobre gestión de despachos y asesorías jurídicas, y en especial dirige el módulo de Legal Tech de certificado profesional que imparte SADE con Mid Professionals Education. Eugenia ha publicado 2 estudios del sector legal de los negocios y en diciembre presentará su tercer estudio. Bienvenida, Eugenia. Gracias. Raúl Solk. Después de 14 años de experiencia profesional en el derecho corporativo y financiero, en firmas de abogados in-house, Raúl dejó a un lado la práctica de abogado para dedicarse a emprendimientos de medios digitales. Actualmente dirige el de Caracas Chronicles LLC, una pequeña compañía de medios que tiene 2 portales de análisis y noticias, Caracas Chronicles LLC y 5, y un negocio de consultoría de riesgo político. Recientemente ha estado involucrado en proyectos de medios para clientes como HBO y Univision. Su trabajo ha sido publicado en el The New York Times, The Atlantic y The Daily Beast. Se formó como abogado en la Universidad Católica Andrés Bello y tiene un máster en banca de derecho financiero de la Universidad de Fordham. Raúl fue editor de la sección de opinión y trabajos especiales del LexLatin a partir de la fundación y hoy es asesor de la Junta Directiva. Raúl, te doy la palabra, bienvenido para una introducción. Gracias, Mónica. Muchísimas gracias por esa introducción y bueno, estoy muy contento de estar aquí con Eugenia y Rosa también para este tema. Yo lo que voy a hablar un poco en esta introducción, voy a tratar de ser lo más breve posible porque queremos que luego la conversación sea bien dinámica, podamos discutir entre nosotros y que la audiencia pueda hacer preguntas. Pero yo quería hablar un poco de por qué estamos hablando de este tema. Pues bueno, que es un gran tema que está sobre el tapete ahorita, sobre todo por lo que ha sido la pandemia, ¿no? Pero para nosotros particularmente en LexLatin, esto es un asunto que está muy metido en lo que ha sido nuestra línea editorial. Y yo quería hablar un poco de eso, de cómo fue ese desarrollo y de una conversación que de alguna manera por la pandemia quedó, siento yo, por la mitad. LexLatin se fundó en 2015 y desde el principio uno de nuestros grandes temas fue el de lo que estaba pasando con las firmas latinoamericanas versus el mundo, ¿no? Nosotros teníamos como una visión un poco de que
sentíamos, sobre todo por lo que estábamos viendo en el mundo, y esto es algo típico que se dice de los abogados, que era que la tecnología nos iba a comer. Estamos viendo cosas que estaban pasando en otras industrias, como por ejemplo el desarrollo de herramientas tipo QuickBooks y cosas que estaban pasando en otras industrias de servicios que nosotros veíamos que eventualmente podían afectar a las firmas de abogados. Pero esta era una conversación que iba mucho más allá, porque tenía que ver un poco como con la base del servicio legal y la forma como se estaba dando. Y nosotros arrancamos, en ese momento decidimos hacer una sección que se llamaba La firma como negocio, que era sobre entrevistas a socios de grandes firmas latinoamericanas para hablar de estos temas, ¿no? Entonces, ahí empezamos a identificar, aparte de la tecnología, unas dificultades que se estaban presentando ya desde antes de nuestra fundación, pues, pero en 2015 estaban bastante presentes, que era un poco, sentíamos que había como un rezago tecnológico, y de eso vamos a hablar un poquito más en detalle, porque no necesariamente es que los abogados no sepan usar un email, aunque algunos no, todavía no lo usan bien, sino tiene que ver cómo integras tecnología al servicio que estás prestando, ¿no? Pero una cosa era eso, pero más allá de eso, también estábamos viendo en aquel momento el desembarco de muchas firmas internacionales en Latinoamérica, con estilos distintos, con más capacidad de agarrar trabajo, que están afectando a las firmas locales de alguna manera. Sumándole a eso la llegada o el regreso como de alguna manera de las Big Four a servicios que competían con firmas legales, y además la llegada de prestadores de servicios alternos. Encima de eso estábamos viendo que la relación cliente-abogado la veíamos un poco afectada, porque desde aquel momento ya estamos viendo que los clientes estaban muy incómodos con los esquemas de cobro y los esquemas de trabajo, los esquemas tradicionales. Pues eso desde hace más de 7 años viene siendo un problema interesante, donde se ha empezado a pensar en formas distintas de prestar y de cobrar el servicio. Luego, estábamos viendo también asuntos más delicados, y esto sí lo cubrimos en LexLatin desde el principio también, con una sección enfocada en abogadas, que no estaba o sea, que era más enfocada en lo que estaban haciendo las abogadas, y no tanto como llegaron ahí. Era como una forma de visibilizar, pero que definitivamente nos mostraba las dificultades que el género presentaba para muchas abogadas importantes, para llegar a cargos de dirección, y tenía mucho que ver con asuntos que se han ido atacando, como como el permiso postnatal para tanto hombres como para mujeres, pues. Entonces, y otro asunto, obviamente, que va muy ligado a eso, era la poca flexibilidad que había en aquel momento de ejercer la práctica a distancia. Había un enfoque muy grande en que todo el mundo tenía que estar en la oficina. Pero todo esto iba muy casado con el tema de la rigidez de las firmas tradicionales latinoamericanas, adaptarse a estos nuevos esquemas, y sobre todo a ver cómo podían usar tecnología para avanzar. Y esto va, y lo vamos a ver en esta conversación, son dos cosas que están casadas, que es la aplicación de nuevos esquemas de trabajo, o sea, cómo la tecnología ayuda a aplicar los nuevos esquemas de trabajo, y cómo la aplicación de esquemas de trabajo necesariamente te pide que estés a la vanguardia tecnológica, pues. Y bueno, ha sido un poco nuestro trabajo, como que tratar de romper esa rigidez. Entonces, bueno, para tratar de cerrar la idea y pasar a la conversación, que es lo más interesante, nosotros estuvimos hablando con Thomson Reuters sobre
sobre todo sobre cómo la pandemia de alguna manera nos impulsó no en todos, pero en muchos de estos puntos. Y bueno, estamos en un punto que definitivamente dimos un brinco. Entonces, ahora, a finales de 2021, en muchos países, no en todos, estamos ya viendo que, bueno, mucha gente estuvo trabajando a distancia, ahora empieza como un momento de esquema híbrido, hay gente que está volviendo, pero hay como una conversación que está en el aire sobre el regreso a la normalidad. Y yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer aquí es, ¿de verdad queremos regresar a la normalidad? Y yo creo que una parte importante de esta conversación es, en la pandemia logramos muchos aprendizajes, hemos aprendido mucho de cómo apoyarnos en tecnología, y no solo en tecnología, sino de cómo ser más flexible con los mismos esquemas de trabajo de las firmas de abogados. Entonces, definitivamente creo que, bueno, y no solo eso, sino también hemos aprendido las cosas buenas de la tecnología y las cosas malas. Entonces, yo creo que definitivamente estamos en un lugar donde no hay que volver a la normalidad, sino que tenemos que agarrar lo aprendido para formar un nuevo esquema de trabajo y avanzar realmente, ¿no? Pero bueno, eso es un poco lo que nos motivó a reunirnos aquí y tener esta conversación. Y bueno, no quiero aguantar más, como decimos en Venezuela, el lomito de la conversación, que es lo que viene ahora. Entonces, bueno, Mónica, te Excelente. devuelvo la palabra. Mu- Muchas gracias, Raúl. Ahora me gustaría comenzar con una pregunta, si les parece. Eugenia, esta pregunta va para ti. Vi que este año publicaste un artículo sobre los proveedores alternativos de servicios legales. Muy interesante. ¿Consideras que estos son una competencia que pudiera amenazar el negocio de las firmas de abogados? Eugenia, estás en mute. Ahí sí. Muchas gracias, perdón. Yo creo que enriquece, o sea, creo que por supuesto la aparición de modelos alternativos, como mencionaba Raúl, o con la aparición de Acxiom, se venían a solucionar dos problemas, ¿no? Por una parte, pues las carreras rígidas de los abogados, sobre todo aquellos abogados que no eran capaces de desarrollar negocio, pues en muchos casos tenían que salir. Y por otra parte, una manera diferente de hacer las cosas, ¿no? Pues porque si necesito un abogado durante 6 meses que esté en mi empresa, con 10 años de experiencia, que conozca del sector farmacéutico, tengo que pasar por la supervisión de un senior, de un socio. Entonces, hay otra manera de hacer las cosas y de ahí nacieron los modelos alternativos, que su nombre proviene, como bien dice, alternativos a lo que son las firmas tradicionales. Y creo que hacer las cosas de manera diferente siempre es challenging, siempre hace que el mercado tenga que hacer nuevas cosas y piense en hacerlas de una manera diferente, con una visión diferente y por tanto favorece la innovación también dentro de las propias firmas. Lo que creo es que en la actualidad los clientes están segmentando por diferentes tipos de trabajos. Antes teníamos una firma, tenía un asunto. Ahora un asunto se desglosa en diferentes tipos de tarea. Esta tarea es singular y compleja. Seguramente esto seguirá recayendo dentro de lo que son las firmas tradicionales, que forman al talento, invierten y seguramente irá yendo allí. Se necesita una especialidad sectorial, pues seguramente irán a otro tipo de firma o es de gran volumen, ¿no? Tendremos los managed services. Incluso las propias firmas han creado los LPOs, ¿no? Capaces de hacer trabajo estandarizable en otras jurisdicciones más baratas o en otras ciudades más baratas. O, por ejemplo, necesitas una fuerza flexible, que es el gran peso que tienen los modelos alternativos, como el Hoyos on Demand, incluso Acxiom en esta última división, ¿no? Que se ha quedado con la fuerza flexible y que además para España y Latinoamérica pues, está ámbar. Y de hecho, en Latinoamérica están apareciendo ya modelos alternativos y en España también. ¿Por qué? Porque hay maneras diferentes y yo lo que creo es que los modelos tradicionales
servirán para unas determinadas cosas, pero hay otro tipo de servicios que ni requieren el mismo talento ni la misma retribución y que requieren de tecnología para realizarse. Un abogado ya no se puede enfrentar a 3.000 litigios diciendo, bueno, voy a empezar uno, voy a ver qué colega... Eso se acabó, ¿no? O contratos, ¿no? El contract life management. Entonces, yo más que, por supuesto, vienen para competir, pero vienen también para impulsar un mercado más eficiente y poner más retos en la innovación. O sea, las firmas tradicionales tienen que evolucionar y lo están haciendo, ¿eh? Y luego, claro, hay todo tanto en España como en Latinoamérica, hay un abanico de firmas que son firmas pequeñas y medianas que les será más difícil competir porque tendrán que invertir, tendrán que innovar, y yo creo que esto también fuerza a entornos colaborativos. De hecho, en el último estudio que Thomson Reuters ha publicado sobre tecnología, donde se está invirtiendo más en el sector legal, es las herramientas colaborativas. Es difícil competir. Y creo que esto nos lleva a tener un sector legal más rico, con más opciones y, por supuesto, más competitivo. Pero creo que cada uno puede encontrar su lugar. Lo que no puede ser, y creo que esto es importante, Mónica, es competir en el mercado legal actual sin tener estrategia. Y eso implica saber dónde quiero operar. Tengo procesos estandarizables, los va a hacer una máquina, hoy, mañana, dentro de 3 años. Necesito invertir en tecnología. Me quiero dedicar a los trajes a medida, al trabajo singular y complejo, necesito otro tipo de talento, necesito retribuirles bien y necesito fichar de las mejores universidades. Bueno, todo eso yo creo que la verdad ha ayudado, junto con lo que decía Raúl, ¿no? La pandemia también ha ayudado a introducir el cambio en un sector extremadamente conservador, a perder un poco el miedo, digo un poco porque creo que aún queda un recorrido, a perder un poco el miedo a probar esas cosas nuevas. Y de hecho, según este mismo informe al que hago mención, ya las empresas ya se plantean también modelos alternativos a la hora de contratar determinados servicios. Entonces, para mí la clave es, 1, tener estrategia. Los clientes están segmentando, saber en qué segmento quiero operar, innovar para la diferenciación, o sea, la diferenciación es clave. El estudio que voy a presentar el 15 de diciembre, cuando yo les pregunto cuál es la diferenciación a los General Counsels, me dice que la diferenciación entre las firmas de un determinado rango la hacen las personas, porque la capacidad técnica, y esto yo sé que a los abogados les duele en el corazón, la capacidad técnica es cada vez menos diferencial entre determinadas firmas, y entonces pasamos al ámbito del servicio, la capacidad de cómo es el delivery, de cómo eres capaz de colaborar y hacerles la vida más fácil, de cómo eres capaz de prestarles pues, servicios de operaciones legales siendo más eficiente. Entonces yo creo que estamos viviendo, para mí, uno de los momentos más interesantes y retadores de la historia de los servicios legales. Muchas gracias. Comparto absolutamente los comentarios y sobre todo el punto que comentaste de la estrategia. Pues bien, la siguiente pregunta me gustaría hacerla a Rosa. Rosa, Thomson Reuters, como la compañía de las respuestas, ha publicado diversos reportes sobre los efectos de la pandemia en firmas de abogados y en los departamentos jurídicos también. Me llama la atención en particular el de Legal Department Operations Index. ¿Nos podrías comentar un poco más sobre los descubrimientos respecto de las nuevas exigencias que tienen las empresas para sus proveedores y servicios legales? Y se hace match con lo que también comentó recientemente Eugenia. No, por supuesto, ¿no? Justamente este tema que menciona Eugenia, donde necesitamos pues renovarnos como abogados, es parte también de lo que se descubre pues ya con datos, ¿no? También justamente en estos reportes. Además de este hay otro súper interesante, ya más enfocado a firmas, que también se los recomiendo muchísimo, que se llama Pandemic Performance, ¿no? Pero bueno, este está súper interesante porque en realidad habla sobre las necesidades de más de 1,500 empresas, ¿no? que entrevistan. Y yo agruparía, digamos, los descubrimientos en 4 cosas. Seguridad, eficiencia,
agilidad, que tiene que ver mucho con este tema del servicio, que es súper importante y que se vuelve un diferenciador hoy justamente en la región. Y la última, un tema súper nuevo que sale en esta encuesta, que es el tema de diversidad. En el tema de seguridad, bueno, parte de lo que se descubre es que las empresas se dan cuenta que no basta, ¿no? Ya lo sabían, pero ahora se vuelven mucho más conscientes, que no basta con tener sistemas sumamente seguros dentro de su empresa si los proveedores también van a manejar información confidencial. Y uno de estos proveedores más importantes que maneja información confidencial, pues son los despachos de abogados, ¿no? Y entonces lo que dice es, bueno, ya no basta que pues tú tengas tu sistema súper seguro ahí arcaico, ¿no? Sino que tengas respaldos, tengas unos proveedores que te manejen tu información, por ejemplo, los proveedores de gestión documental, que tengan certificados internacionales, que tengan completamente seguridad, para que de punta a punta, pues su información esté protegida. En el caso de eficiencia, bueno, hay varios puntos que lo recogen, ¿no? Y básicamente es un tema de cómo las firmas me pueden dar un valor agregado, ¿no? Y ahí es donde justamente, como dice Eugenia, ¿no? Hay firmas que me van a dar servicios mucho más a la medida, mucho más complejos, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo un asunto muy para analizar? Pero de repente a lo mejor también tengo otras firmas que me harán el análisis de las actas constitutivas o contratos más sencillos por volumen. Estas últimas son las que aparentemente tienen mucho más riesgo, ¿no? Ahí va un poquito más a la conversación, porque también se ve que los equipos in-house, los equipos de abogados in-house se van sofisticando y van utilizando un poquito más de tecnología, ¿no? Entonces hay un 52% más de utilización de tecnología que la encuesta anterior, que fue en 2018, esta es en 2021, por razones obvias, ¿no? También la pandemia nos empujó mucho a estas inversiones, pero también en cuanto a la sofisticación. Antes, más de la mitad de las empresas decía que utilizaba 6 tipos de tecnología legal, ya saben, las básicas, ¿no? Gestión documental, firma, legal research, ese tipo de cosas. Pero ahora hay hasta 9 tipos de tecnología que ocupan ya casi todas las empresas, ¿no? Incluyendo estas 3 nuevas que tienen que ver con contract management, con IP management y los temas de analítica de datos a través de dashboards, ¿no? Entonces, si estas empresas están sofisticando, pues están requiriendo el mismo nivel de madurez tecnológica de todos sus proveedores, incluyendo los proveedores de servicios legales. Y esto se ve mucho durante la pandemia, puesto que en el otro reporte, en el de Pandemic Performance, hacen un análisis de los datos de 160 firmas, ¿no? Y se dan cuenta que hubo un cuartil que no solo no perdió, porque es un análisis bien interesante que viene de marzo del 2020 a marzo del 2021, que fueron los 12 meses más duros, ¿no? de la pandemia. Y resulta que un cuarto de las firmas no solo no perdió durante la pandemia, sino que ganó mucho más que el año pasado, ¿no? Y entonces le hacen un zoom de por qué, qué sucede, cómo es posible que puedan ganar en un entorno de crisis no solo sanitaria, sino económica. Y entonces, dentro de las cosas que se encuentran, ¿no? Encuentran 2 rubros que hicieron diferente a las demás firmas. Todos recortaron gastos. Eso, pues, no se los vamos a venir a decir aquí, ya lo saben, ¿no? Todas recortaron gastos, pero hubo 2 detalles bien interesantes que se ven en el reporte. Las firmas que más ganaron recortaron un poquito menos de gastos y decidieron hacer inversiones estratégicas. Una de esas fue en su gente, justo lo que mencionó Eugenia, ¿no? Es decir, la diferencia con las otras firmas es que no castigaron a su gente, sino que reinvirtieron. No necesariamente en sueldos, sino en capacitación para que pudieran adaptarse a estos nuevos esquemas. Y lo segundo es la inversión en tecnología, ¿no? Entonces se ve que aumentan su inversión en 1%, no es mucho, 1% en gente, ¿no? Justo en esos temas de capacitación, y 5% de aumento en tecnología. Es decir, no recortaron el gasto, sino que lo aumentaron, pero de manera estratégica para poder seguir siendo sumamente eficientes, ¿no? Entonces, esto a su vez nos presenta un panorama bien interesante respecto a los retos y las decisiones que pueden tomar las firmas, puesto que cuando uno ve el primer número y dice, si las firmas que más perdieron recortaron más, ¿no debería ser al revés? Tiene que ver con temas estratégicos. Y el último punto, que también es bien interesante, que hoy ya aparece la mayoría, es decir, más de la mitad de las empresas lo responde como que ya es algo que está haciendo, a diferencia de la encuesta pasada, es pedir números en temas de diversidad a las firmas, ¿no? Es algo que no se veía. Esta parte es muy ad hoc a Estados Unidos, este tema de diversidad.
Y lo que dice es que más de la mitad de las empresas ya están pidiéndole a sus firmas, bueno, ¿cómo estás en temas de diversidad? Al menos en el punto más evidente, que es un tema de género. No somos la mitad de la población y entonces no es posible que pues no tengas ni una socia, ¿no? Por ejemplo. Si bien es cierto que este tema todavía está muy concentrado en Estados Unidos, pues no estamos tan lejos de que empiece a permear en sus filiales latinoamericanas con el consiguiente efecto dominó que pueda tener en las demás empresas. Excelente. Muy interesante. No sé si alguno, Raúl, Eugenia, quiere comentar sobre este estudio que comentó Rose. Si no, seguimos a la siguiente pregunta que va hacia ti, Raúl. Yo encuentro que es muy interesante lo que dices de diversidad y es verdad que en Estados Unidos la diversidad es algo muy relevante, pero yo creo que ya la diversidad llega también a diversidad generacional, diversidad, pues en los determinados despachos vienen de las mismas universidades con la misma tipo de vida, con la misma formación, y eso es importante también para encontrar el talento innovador, ¿no? En las estructuras a veces tradicionales las carreras son tan pautadas que si te sales un poco, pues eso a veces expulsa ese talento. Y yo creo que para mí la diversidad, en un momento en que la innovación es tan relevante, para mí es un punto muy importante. Solo quería mencionar esto. Sí, yo quería, bueno, reforzar un poco lo que está diciendo Eugenia. Estoy completamente de acuerdo. O sea, la diversidad te permite además llegarle a un pool de talento que está, o sea, que está subutilizado. Y definitivamente, o sea, además que, o sea, no solamente es llegarle y como de alguna manera explotar ese pool de talento, sino también tiene, hay un asunto humano que yo creo que es fundamental en lo que los clientes también están buscando hoy en día de quienes les prestan servicio. Pero sí, completamente, o sea, en verdad no me sorprendió ese tercer punto para nada. Perfecto, Raúl, muchas gracias. Ahí vuelvo contigo nuevamente y me gustaría saber qué opinas sobre los retos tecnológicos en las firmas de abogados en la TAM Bueno, que tienen frente a sí. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, ahí lo que diría, o sea, empezaría por decir algo que es un poco como obvio y que bueno, lo dije un poco en la presentación también, que es lo de sacudirse algunos tabúes, ¿no? Vuelvo, no es que los abogados son completamente aversos a la tecnología, pero yo creo que hay que ver un poco, además aquí estamos hablando como, y de hecho ya Rosy categorizó un poco como los tipos de tecnología que se están usando, pero lo estamos hablando como muy ampliamente, ¿no? Y yo creo que a mí me gustaría como dividirlo como en tres niveles. En el primer nivel, que es el que los abogados manejamos donde no hay mayor tabú, como dije antes, pues, que va desde el email, la fotocopiadora, el fax, bueno, o sea, todo lo que tiene que ver con más o menos como con ayudar con el overhead. Vamos más allá, no, obviamente no nos vamos a quedar con el fax. Esto que estamos usando, el Zoom, incluso una de las cosas que mencionaba Rosy, que era los servicios de archivo, incluso servicios que de alguna manera, como mencionaba antes, o sea, servicios de administración, de contabilidad, todo lo que tiene que ver con esa parte que de alguna manera aligera la carga de trabajo e incluso también los costos en personal porque hace el trabajo un poco más fácil. Pero todo eso tiene que ver con overhead, pues es lo que uno necesita para prestar el servicio. O sea, para sentarte en tu escritorio y escribir una consulta o hacer el trabajo que haces. Pues el segundo nivel ya empieza, ya empieza un poquito a ponerse de alguna manera complicado. Tiene que ver con herramientas para prestar el servicio.
Rosy nombraba también por ahí, o sea, herramientas que te permiten construir contratos fácilmente. O sea, los abogados manejamos muchísimos documentos y una gran parte de ese documento, eso es la típica carpintería fastidiosa. Hoy en día se puede hacer mucho más fácil con herramientas que prácticamente programas y te disparan el contrato que tú necesitas, como algunas herramientas un poco más complejas, como el uso de inteligencia artificial para ayudar a procesar data en un due diligence, que es la típica tarea que se le asignaba a abogados recién graduados que metían horas y horas y horas revisando documentos, y es el típico cargo en la factura que se volteaba el cliente a decirte: ¿por qué tú me estás cobrando una hora de $150 de un abogado que se está entrenando haciendo esto, que es algo que no... o sea, es la típica cuestión que en temas de facturación es incómoda. Hoy en día con tecnología puedes hacerlo muchísimo más fácil. Ese tipo de herramientas ya implican ciertos cambios en la estructura, porque para las anteriores, para el primer nivel, lo que necesitas es un departamento de IT y un socio que más o menos se encargue y esté pendiente y sepa qué es lo que necesitas. Pero ya en este nivel podemos empezar a hablar como de que quizás necesites un comité de innovación y tecnología, o un equipo que esté ahí ya viendo un poco, cuáles son las herramientas que necesitamos, ¿no? Entonces, ese tipo de conversaciones, de llevar a una firma tradicional a decirle: mira, necesitas un comité de innovación y tecnología, ya empieza a ser un poco más complicada, ya empieza a ser un poquito más tabú. Además, que afecta directamente, y esto lo podemos hablar quizás después para no meternos tanto, afecta directamente a la estructura de la firma, porque estamos acostumbrados que los abogados jóvenes hacen este trabajo y hay hay una pirámide, y es la forma como se ha hecho toda la vida y es la forma como se han entrenado los abogados toda la vida. Aquí estás afectando la parte de abajo de la pirámide. Entonces, ¿ahora qué vas a hacer con esos abogados? Viene un poco lo que conversaba Rosy, o sea, que es algo interesante que ha pasado en la pandemia. Se ha invertido en formación, y yo creo que eso es algo que como digo, podemos hablar de un poco más tarde, pero es algo que es fundamental para montarse sobre estos cambios. Después, el tercer nivel, ya como lo estoy viendo desde aquí, ya no es tanto el overhead ni la herramienta para prestar el servicio, sino que la tecnología es el producto, es el servicio. Y esto ya sí implica que ese comité de innovación está metido pensando en no pensar cómo hacer el servicio más fácil, sino ya básicamente te estás metiendo a trabajar en legal tech, pues. Y yo creo que el futuro está aquí, porque cada vez más la inteligencia artificial nos va a ir quitando todo el trabajo de la carpintería, y aquí hay una cuestión de empezar a pensar en herramientas que le solucionen problemas a nuestros clientes, donde haya como un maridaje entre la tecnología y lo legal. Para eso necesitas un tipo de preparación especial, necesitas empezar a integrar, y vuelvo, esto es algo que podemos hablar más tarde, pero integrar al equipo, empezar a pensar fuera de la caja y decir: oye, necesitamos a programadores que sepan de el servicio legal que nosotros pensamos, y necesitamos que nuestros abogados sepan programar. Por ejemplo, hubo un caso ya que medio viejo, pero que a mí a veces fue que llegó un cliente bancario a decirles: mira, en las facturas de la revista de los fideicomisos que ustedes nos hacen, que son al año, viene demasiado alta, y ya yo no quiero seguir pagando por esto de esta manera, me parece que es ineficiente. Y lo que ellos hicieron fue justamente desarrollar una herramienta para que el cliente, o sea, le vendieron la herramienta al cliente.
Entonces, o sea, una herramienta donde, el cliente que sabía que era un trabajo de carpintería por el cual se estaban yendo cualquier cantidad de horas, entonces ahora puede resolver su propio problema con una herramienta tecnológica que no necesariamente es más barata, pero o sea, digo que no necesariamente implica que la firma deja de ganar, pero que definitivamente tiene mejores beneficios a largo plazo para el cliente y el cliente lo entiende de esa manera. Después, en lo de quitarse tabúes también, yo creo que esto yo no diría que es como un cuarto nivel, sino que es como una capa adicional a esto, es entender lo que viene, entender las nuevas tecnologías y entrenarse en ellas. Por ejemplo, ahora se está hablando mucho de una forma un poquito infame porque lo trae Facebook a la mesa, pero se está hablando del metaverso. ¿Qué significa, o sea, qué significa esto para las firmas de abogados? Ahí hay todo un mundo nuevo de productos y servicios que se abre y oportunidades nuevas para los abogados. En términos de propiedad intelectual, hay, bueno, o sea, cualquier cantidad de nuevos retos que presentan cosas interesantes para los abogados. O sea, por ejemplo, hace unos días vimos que el juego online, este Fortnite, presentó un skin del Chavo del 8 que uno puede comprar y usar. ¿Qué significa eso? O sea, ahí, ¿qué significa eso para Televisa, por ejemplo? Si es quien tiene los derechos del Chavo. O sea, ahí definitivamente hay todo un mundo para que tiene que ver también, que está muy casado con todo este tema de criptomonedas, NFTs, contratos inteligentes. O sea, esto ya va más allá de lo que comentaba yo, de que el servicio es esto, sino que es ya es prácticamente como un rubro nuevo que se está abriendo y una oportunidad gigante para los abogados, pues. Pero hay que quitarse ciertos tabús de encima. Excelente. Ahí me quedo con eso de quitarse ciertos tabús y hago un pequeño break. El chat está bastante activo y las preguntas de Q&A, hay una. Deberíamos quizás invitar a la audiencia a que hagan sus preguntas en Q&A, que al final de la sesión serán respondidas por los ponentes. Ahí me gustaría dar un pase a Rosa y preguntarte, Rosa, y pensando ya en la imaginación, ¿cómo te imaginarías tú la oficina legal post pandemia, tomando todo lo que comentó Raúl? Uy, qué buena pregunta. La oficina post pandemia. Yo me la imagino como que dejamos de ver a la oficina, ¿no? Como ese espacio de 4 paredes con un escritorio en el cual estoy de 9 a 5, ¿no? Y que en realidad con oficina, pues nos empezamos a referir a todas estas herramientas, capacidades, procesos, actividades y también espacios, ¿no? En los que desarrollamos nuestra actividad profesional. Y es que la pandemia nos puso más evidente, ¿no? Que las líneas entre vida personal y trabajo, pues son muy delgaditas, ¿no? Y si bien es cierto, a ver, es importante poner límites sanos, ¿no? No significa que esos límites van a ser un muro inamovible y rígido, ¿no? Sino que, a ver, ya el día de hoy, incluso antes de la pandemia, para nadie es un secreto que los abogados trabajamos muchísimo, ¿no? Fines de semana, a veces en las noches, etcétera, dependiendo si tenemos un término. Y entonces esto se volvió la oficina, ¿no? Estos aparatitos, ¿no? Los celulares, las laptops, etcétera, y con todos los programas superpoderosos que tienen adentro, y fueron los que nos salvaron en esta generación de seguir manteniendo pues nuestros trabajos y nuestras actividades profesionales a la gran mayoría, ¿no? Y pues al final en ese sentido también una adecuada flexibilidad, y ya hay firmas que así lo descubrieron, una adecuada flexibilidad, nos pueden permitir incluso estos espacios de creatividad, ¿no? De ideación, incluso de co-creación, ¿no? Ya lo mencionaban, con nuestros clientes, con startups, ¿no? Con universidades. Y es que ya me parece que este tema de innovación abierta, ¿no? Por ejemplo, por supuesto que tiene cabida en una industria como la nuestra, en el sector legal, siempre y cuando tengamos estos cambios de mentalidad, ¿no? Como menciona Raúl. Y justamente por eso es que me parece que el término
mentales y de herramientas y de encuentro que tenemos para poder facilitar pues lo que sigue, ¿no? Todos estos temas de innovación. Excelente. Muchas gracias, Rose. Fue una pregunta llevándonos a la imaginación y le respondiste muy bien. Eugenia, ¿crees que el modelo de negocios de los abogados vaya a cambiar en el futuro cercano? ¿Qué crees tú? Yo lo Ahí que está. creo es que se va a diversificar, o sea, que va a haber más modelos. Antes acababas la carrera, podías ser o abogado de empresa o abogado en una firma de abogados. Yo creo que ahora vas a poder ser emprendedor, vas a poder trabajar en una startup legal, vas a ser capaz de tener un modelo alternativo, vas a trabajar dentro de los modelos alternativos, un LPO, vas a tener una plataforma flexible. Yo creo que no se puede generalizar. Va a haber diferentes modelos de negocio para diferentes segmentos y lo que yo creo que es muy importante es, y insisto, es en el tema de la importancia de trabajar con estrategia. Creo que va a ser importante pues, para los pequeños y medianos, o sea, los grandes, desde luego, una de las cosas que estamos viendo es la contratación de profesionales de gestión, no abogados, ¿no? Desde CEOs, directores de marketing, desarrollo de negocio, abandonamos un poco la figura del informático que era de soporte, no me funciona el ordenador, no, realmente un CTO. O sea, una cosa que ha dicho Raúl que para mí es muy importante es que la innovación es un must hoy en día y como él bien decía, la tecnología puede afectar o bien al ámbito de gestión de los despachos o bien a la hora de generar nuevos productos y servicios y desde luego estamos en ese punto porque hay muchos productos y servicios que tienen muchos pain points, o sea, hay muchos puntos de conflicto con los clientes. Entonces la innovación está claro que es mirar con otros ojos al sector y a los productos o los servicios que se venden, incluso en el ámbito del marketing, ¿no? Estamos hablando de que empezamos a paquetizar productos, cosa que antes no se hacía en el sector legal. Era como, era maestro, aprendiz, algo muy artesanal. Y aún alguna vez alguien me dice en alguna charla, bueno, Eugenia, es que la abogacía es algo artesanal, cuidado. Habrá un tipo de abogacía para un tipo de proyectos singulares y complejos que se necesitarán artesanos, pero la tecnología, desde luego, estará en todos los flancos, pero no necesariamente. Para determinados tipos de trabajos la tecnología forma parte del modelo de negocio. Entonces yo creo que hay que entender que hay diferentes modelos para competir, diferentes segmentos y desde luego que la tecnología va a ser algo necesario para competir en el mercado. Y esto yo quiero decir, y creo que es importante, que la tecnología no es algo que el abogado debe aprender como algo más, ¿no? La tecnología se incorpora como uno de los conocimientos y uno de los skills necesarios para ser un mejor abogado. Y eso es un cambio radical, porque no es algo adicional a la profesión. O sea, yo debo conocer si para el servicio que quiero prestar existe una tecnología en el mercado que me pueda ayudar a ser eficiente. Y eso implica tener una formación transversal, se habla de los T-shaped professionals, de los Delta professionals, en definitiva, además de las capacidades legales técnicas, una serie de competencias y habilidades diferentes a las que tenía el abogado tradicional. Si quieres tener una carrera y un desarrollo competitivo en la actualidad, tienes que ir añadiendo estos conocimientos y estas competencias. No es suficiente con ser un buen abogado técnico. Y yo creo que eso es un cambio muy importante. Absolutamente, y hace mucho sentido que sea ese skills incorporar dentro de las personas que estén pensando en la carrera del mundo del derecho. Ahí, Rosa, una pregunta. Ya nos quedan 15 minutos y me gustaría que estas dos últimas preguntas, sí les agradeceré, sean en un corto más precisas. Pero justamente ahí Eugenia comentó respecto de la estrategia.
Y ahí, Rosa, te comento, ¿cuál debería ser la estrategia de las firmas latinoamericanas de manera que el Alternative Legal Services Provider o las firmas globales no se coman el mercado? Ok, vamos como por pasos, ¿no? El primero es tener la voluntad. ¿Y cómo se demuestra la voluntad para hacer estas, digamos, esta evolución hacia la nueva realidad, ¿no? Teniendo obviamente al liderazgo comprometido en este proyecto, ¿no? Nada puede jalar si solamente hay uno que otro abogado entusiasta dentro de la firma. Tiene que venir la instrucción desde arriba, por eso que así funcionan el día de hoy nuestras firmas. Y segundo, tener un presupuesto para ello, para demostrar que efectivamente tenemos compromiso con esta parte, ¿no? Eso es en el primer paso. Segundo paso, pues conocer qué hay, ¿no? Conocer qué hay allá afuera, por supuesto, y hacer un plan, como dice Eugenia, una estrategia, ¿no? Saber en dónde estamos parados, qué procesos tenemos, saber para qué queremos tecnología, ¿no? En qué sentido la vamos a usar. Y para eso, pues no es necesario que lo hagan solos, ¿no? Ya lo mencionaron Raúl y Eugenia. Hay profesionistas puente, ¿no? Que nos pueden ayudar. En este caso, por ejemplo, Eugenia, que es ingeniera industrial, que tiene muchos años de conocimiento en el sector legal, o viceversa, ¿no? Como por ejemplo en mi caso, que soy abogada y ahora me especializo en temas tecnológicos, igual que Raúl. O sea, hay muchos profesionistas puente y consultoras y partners que pueden apoyarlos a saber dónde están parados y entender, ¿no? Y dentro de y conocer la oferta, ¿no? Que ya saben que puede haber tecnología de gestión que mencionaba Raúl, muy transversal, que seguramente todos tienen, por ejemplo, un time billing, ¿no? Pero además de esto, temas de data analytics que permea todo. Y luego están las tecnologías de práctica que más o menos ya mencionaba Raúl. Saber si yo necesito un virtual data room porque llevo procesos de fusiones y adquisiciones, un gestor de IP management, etcétera, etcétera, ¿no? Y por último, pues tendría que ver con arriesgarse. Colegas, yo sé que esto va en contra de nuestro ADN, pero en innovación se vale equivocarse, ¿no? Obviamente uno toma pues, riesgos basados en datos, ¿no? Basados pues, en conocimiento, pero se vale arriesgarse. Los emprendedores no se preocupan por no caer, sino que ya se acomodan de ladito para no lastimarse el codo, ¿no? Ya saben hasta cómo caer. Esto en emprendimiento se llama pivotear, ¿no? Y entonces no se preocupen, lo importante es empezar y de ahí pues vamos corrigiendo el camino. Excelente. Muchas gracias, Rose. Por último, Raúl, en 2 minutos, ¿consideras que las firmas deberían adaptar sus procesos internos y de gestión humana a una nueva realidad o los modelos tradicionales seguirán funcionando dado todo lo que ya hemos hablado hasta el minuto? Bueno, rapidito, quiero comentar algo que dijo Rosa que me parece clave, lo del riesgo, pero encima agregándole lo que dice Eugenia de la planificación. Y una cosa que los abogados normalmente no piensan, siempre estamos pensando como a corto plazo en el resultado ya y hay que pensar más a largo plazo. Entonces yo creo que la combinación de esas tres cosas funciona de forma muy interesante. Pero ahora, a tu pregunta, y voy a tratar de ser lo más breve posible. Yo creo, esta pregunta de alguna manera está medio contestada por cosas que han dicho tanto Eugenio como casi que pueden haber tantos modelos como firmas. O sea, la fórmula es la fórmula que le funcione a la firma o al abogado independiente. Sí creo que, o sea, que quizás el viejo modelo donde nos formamos mucho de nosotros, el modelo Cravath, ese es lo que yo estaba hablando de la pirámide donde los abogados jóvenes hacen toda la carpintería y eso que los clientes odian pagar. Yo creo que hay que repensarlo y empezar a pensar en todo esto que hemos venido conversando aquí. Yo creo que hay que tener la mente abierta a recibir y reclutar otros profesionales que pueden aportar al negocio, sobre todo, bueno, en temas lo comentaban ahí, de gestión, project management, en temas de mercadeo y sobre todo de tecnología, pues. O sea, yo creo que esa pirámide hay que repensarla en una nueva forma donde todos estos profesionales además puedan crecer tanto como el abogado. Y eso es algo que al abogado le cuesta mucho soltar porque nosotros estamos acostumbrados a prestar el servicio y además gerenciarlo y ser el jefe y el accionista y el todo. Entonces yo creo que una cosa fundamental
yo creo que las firmas se beneficiarían de abrir un poco la mente y abrir el negocio a estos profesionales. Y además, una cosa que creo que es bien importante, que quiero también mencionar, que una pregunta que se hace mucha gente es, bueno, ¿qué pasa con los abogados jóvenes si nosotros los hemos formado en esta carpintería y todo lo demás? Vuelvo a lo que decía Rosa, que creo que es muy importante, es formación. O sea, además, sobre todo en el momento que estamos ahora, que es un momento como de transición, muchos de estos abogados no vienen con estos skills que tú estás nombrando, pero es el momento de ofrecerles. Vamos a hacer el curso de formación, vamos a hacer el curso de mercadeo, vamos a de manera, integrarles todo esto que además en lo que termina convirtiéndose es en conocimiento para generar más negocio, para tener nuevas ideas, para innovar. Y la base de todo esto es justamente eso. O sea, ¿por qué cambiar el modelo? Para innovar. Pero bueno, no quiero comerme más tiempo porque estoy viendo que hay muchísimas preguntas. Sí, excelente. Y... Ahí, si quieren, parto con algunas, Raúl. Vamos a partir por las de Q&A. Y hay una que va direccionada a ti, Rose. Dice, muchas gracias, muy interesante todo lo que mencionaste respecto del reporte. Preguntan si está disponible como para adquirirlo. Sí, es gratuito. Pueden entrar a la página de Legal Resource Center de Thomson Reuters, antes de Legal Executive Institute. Lo ponen así en Google y encuentran gran cantidad de reportes en diferentes temas. Excelente. Ahí, Rose, sería muy bueno quizás poner en el mismo chat para que puedan tomar esa información. Otra pregunta que veo en Q&A es, en la encuesta también se aprecia la diferencia de edad. Puntualmente, la pregunta se orienta a la dificultad de capacitar y o educar a abogados con una edad considerablemente avanzada, especialmente cuando son del lado de los clientes. Muy buena pregunta. ¿Quién responde? Si me permiten, pues antes de estar en esta gran empresa, estuve en un banco, ¿no?, muy grande en México, teníamos 400 abogados, y justamente el jefe de mi jefe, ¿no?, voy hablando de cuando empecé la carrera, me decía, mira, Rose, yo sé que ustedes son muy tecnológicos, muy etcétera, pero en realidad nadie ha sufrido los cambios tecnológicos y nadie los ha vivido tanto como nosotros, me decía en ese entonces un jefe que ya está jubilado, más o menos para que vean el rango de edad. Y me decía, es que nosotros pasamos de hacer las cositas a mano, ¿no? Y me decía que él hacía las demandas a mano, se lo daba a su secretaria y la ponía en la máquina de escribir, ¿no? Y luego pasar a las computadoras y luego al correo electrónico, ¿no? Que en realidad esos cambios fueron pues muchísimo más drásticos para ellos. Y no es que los abogados más grandes no puedan con los cambios, porque en realidad ya los han vivido, ¿no? Sino que en realidad lo que pasó en este banco, ¿no?, cuando hicimos los temas de transformación digital en el departamento legal, sino es más bien tomar un approach desde la fuerza o la fortaleza que ellos tienen, que tiene que ver con el conocimiento jurídico. Simplemente son métodos distintos, equiparándolo con cosas que ya vivieron, y así fue, digamos, el approach en ese entonces en este banco español, justamente. Excelente. ¿Alguien más creo que un comentario? Genial. Sí, yo creo que es importante entender que ahí hay un problema, o sea, y que hay que afrontarlo. Yo creo que ellos pueden aportar en temas de diversidad un conocimiento que no tienen los jóvenes, y que para mí es importante los equipos mixtos. O sea, reconvertir a una persona a veces es más difícil que hacerle colaborar en un equipo donde él pueda aportar su valor y que haya un tecnólogo. Yo creo que los equipos mixtos para mí son una solución, y la diversidad en esos equipos genera mucha riqueza en la toma de decisiones. Excelente. Voy a ir seleccionando algunas preguntas. Ahí, aquí hay alguna, no sé si alguno de ustedes podrá responder respecto de un dato duro, sin embargo, lo podemos dejar para conversar. ¿Hay algunos datos de cuál es el ratio de facturación, inversión en tecnología? Hay quizás alguno de ustedes tengan algún ratio o Rose. Si no es así, lo podemos, quien está preguntando es Rafael Truán, podemos volcar y responderte al final, porque se va a entregar
Hay estudios, hay muchos estudios, y ¿Sí? sobre todo ahora que te miran, te miran el ratio, sobre todo también tamaño y diferentes estudios busca, googlea y encontrarás información. Ahí sigo seleccionando algunas preguntas. Hay muchos saludos también que están muy buenos. Saludos desde Bogotá, desde Colombia. Comentarios del debate con grandes exponentes, así que mis felicitaciones. Y quizás este comentario también dice, Netflix hizo algo diferente de lo que hacía Blockbuster. ¿O fue alternativo versus lo tradicional? Bueno, ¿alguien la quiere agarrar? Yo Algo, puedo empezar. Raúl, esa va para ti No, casi. no. Bueno, esto sí es ya un poquito como una opinión, pero bueno, como mucha gente sabe en la historia de Netflix, ellos le hicieron el pitch a Blockbuster. O sea, ellos trataron de venderle el servicio originalmente a Blockbuster y era la forma como empieza Netflix, era videos por correo que se rentaban a través de una página. Y era un add-on al servicio. Y lo interesante que a mí me parece o sea, era un servicio adicional a lo que ya hacían, no era necesariamente algo nuevo. Pero lo interesante que hace Netflix versus lo que no hizo Blockbuster fue que ellos estuvieron constantemente pensando en a dónde iba la compañía y en el futuro y trazaron una planificación. Entonces, Netflix pasa de ser un servicio de alquiler a películas a un servicio de streaming, a una casa de producción de contenido. Entonces ahí ves claramente cómo hubo una planificación y alguien que estaba pensando futuro. Eso lo podemos aplicar a las firmas de abogados también. Perfecto. Si las demás tienen un comentario. Perfecto. Hay otros comentarios como dicen, la diversidad sin inclusión no sirve. Eugenia, estás levantando la mano. Ahí estás en mute. Yo quería decir que de alternativo, de las firmas de servicios alternativos, se llama así porque es otra opción. O sea, tú puedes ir a modelos de este tipo o, por primera vez, a otro tipo de modelos. Entonces, yo creo que en el caso de Blockbuster y Netflix es otra cosa, es una evolución natural. Esto es un modelo alternativo. Y ya no recuerdo la pregunta que decías ahora. No, ahora la pregunta, más que una pregunta, fue un comentario que hicieron. Sin embargo, dado y en honor al tiempo, para pasar a las conclusiones, yo creo que, y el chat así lo refleja, ha sido muy enriquecedor todos los tópicos que tratamos. Ahora los invito a que se tomen un minuto cada uno para sus conclusiones de cómo creen que será la firma exitosa del futuro. Comenzamos contigo, Eugenia, luego Raúl y finalizamos con Rosa. Pues yo creo que no habrá un modelo único y de hecho las firmas alternativas trabajan tanto, creo que es un informe de Thomson Reuters, tanto para las firmas de abogados como también para departamentos legales de empresa. Creo que no habrá un modelo único, que quedan por llegar ver nuevos modelos y luego que estarán muy segmentadas en la tipología de trabajo que va a hacer cada una. Y desde luego con mucha tecnología y con la innovación y equipos transversales multidisciplinares para conseguirla. Excelente. Raúl. Sí, bueno, a mí me gustó mucho como esta mezcla de comentarios de el riesgo, planificación y la mirada a futuro, ¿no? Creo que eso es clave para lo que viene. Y hablando de lo que viene en el próximo año, que definitivamente quizás sea cuando empecemos a ver el verdadero como trabajo híbrido, creo que es importante que tengamos en mente que lo que este brinco que dimos durante la pandemia es una pequeña parte de lo que, o sea, de lo que nos puede ayudar a llevar a las firmas a donde deberíamos estar. Pero que hay muchas otras cosas que ver.
también es importante para mí no pasar la página, o sea, no desechar lo aprendido, pero de lo que se usó, por ejemplo, hay cosas del trabajo a distancia que si bien nos dimos cuenta de lo del work-life balance, también hay mucha gente que ha abusado un poco y entonces no respetan horas y ese tipo de cosas. Entonces, eso también es un aprendizaje. Entonces, creo que tenemos que usar lo bueno y lo malo que aprendimos de este tiempo para hacer, como le dicen los americanos, el stepping stone, o sea, aprovechar este brinco que dimos para seguir y recoger las otras cosas que estaban pendientes, bueno, que yo comenté al principio, que tienen que ver con la organización y la estructura de las mismas firmas, pues. Pero bueno, yo creo que mucho se resume en lo que decían ellas, riesgo y planificación. Excelente, gracias Raúl. Para finalizar, Rose. Yo me iría a un dicho popular de que lo único constante es el cambio, ¿no? Y que la sociedad y las industrias siempre están en evolución. Y creo que la única diferencia con nosotros es que el COVID nos dio una oportunidad única, ¿no? Que no tuvieron generaciones anteriores y no tendrán las siguientes generaciones. Y es que, a diferencia de otras industrias que les tocó mucho antes, donde el cambio les pasó como una planadora por encima, a nosotros nos dio la oportunidad de poder verlo de manera muy, muy evidente y poder adaptarnos a este cambio, ¿no? Entonces, yo simplemente lo daría como una oportunidad que tenemos todos, colegas, para poder adaptarnos. Es una oportunidad única que me parece que no podemos desperdiciar, ¿no? Excelente. Bueno, estamos en tiempo. Les damos las gracias a todos por haber participado y próximamente les comentaremos de nuevas fechas de debates de esta gran alianza entre LexLatin y Thomson Reuters. Gracias Eugenia, Raúl y Rosa. Bueno, gracias a todos. Hasta luego. Gracias a todos. Adiós.